Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos tratando el tema de qué trata la Biblia. Es el tema general. Y ya estuvimos considerando el episodio número 1. Este tema, como les comentaba la semana pasada, es un tema muy extenso, porque de alguna manera trata, o vamos a estar tratando todo lo que es la Escritura, centrado, como habíamos considerado, en nuestro Señor Jesús. También considerando la historia, es importante que nosotros conozcamos para que podamos dar una buena definición y sobre todo ayudar a la gente a entender, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar considerando el episodio número 2. El episodio 1 se trataba de todo el Génesis. Estuvo considerado los patriarcas hasta José. Así es que, pues ya el episodio 2 ya nos va a forjar o nos va a mostrar, nos va a introducir a lo que es Éxodo. Desde Éxodo se va a marcar hasta Deuteronomio. Entonces, por eso les digo, es un poquito extenso. Lo vamos a tener que ver en dos partes porque es demasiado. Nos llevaríamos 1 hora y media más o menos en este episodio 2. Así es que lo vamos a ver en dos clases. Pero en esta primera parte de este episodio 2, en donde Dios va forjando su pueblo, Dios nos muestra que después de dejarnos ver el gran amor que siente Él y que mostró a los patriarcas, demostrarles que siempre ha querido tener una buena relación, ahora estará forjando a un pueblo que le concederá de alguna manera o de forma directa, ellos tener la oportunidad de conocer el poder de Dios. Van a conocer la misericordia, van a conocer quién es Dios, porque les va a descubrir su corazón, les va a descubrir su mente. Así es que, pues de alguna manera, Él les muestra que a través de la ley que les va a dar, les está mostrando su amor. ¿Para qué? Pues para que lo sigan, para que tengan esa oportunidad de acercarse, para que tengan ese deseo de hacer su voluntad. Entonces empezamos con estando el pueblo apenas forjándose, creciendo, pero lamentablemente pues es un pueblo esclavo. Porque después de que muere José, el pueblo se queda desamparado, sin las bendiciones que les traía la fe y la convicción de un hombre. Mucha gente se pregunta si en verdad iba a ser el pueblo de Dios, ¿por qué los dejó por más de 400 años como esclavos? ¿Por qué Dios los olvida? Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que, ¿por qué los dejó tanto tiempo? La respuesta es sencilla, porque ellos se olvidaron de Dios. Porque cuando estaban con José, el pueblo tenía bendiciones. Y entonces, teniendo bendiciones, casa donde dormir, alimento ahí en la mesa, trabajo, labores que hacer, estaban cómodos, se olvidaron de Dios. Porque ya las nuevas generaciones ya no se acordaban de todas aquellas bendiciones que Dios había ido derramando sobre ellos. Se fueron olvidando de aquel Dios de sus padres. Y por consiguiente, entonces Dios los dejó en esclavitud. Tan solo veamos un pequeño ejemplo ahí en la Escritura para que podamos ver cómo ellos ya no tenían esa conciencia de mi Dios. Ahí en Génesis capítulo 50, verso 17,
Cuando está muriendo Jacob, los hijos estaban temerosos porque decían, si muere nuestro padre, decían los hermanos de José, si muere nuestro padre, José se va a ensañar contra nosotros. Y entonces, ahora sí se va a vengar. Entonces, digámosle que nuestro padre dice esto. Y es lo que van y le dicen. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Fíjense bien, del Dios de tu padre. Nada más comparémoslo con otro pasaje. Y tenemos ahí en Génesis capítulo 24, verso 12. En este pasaje, el siervo de Abraham le hizo prometer a su siervo que le iba a encontrar una mujer, una esposa, dentro de su parentela. Así es que aquí vemos cómo el siervo de Abraham hace esta petición a Dios. Ahí en Génesis 24, 12. Y dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi siervo Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Comparando estos dos pasajes, nosotros podemos darnos cuenta que el siervo no tenía una relación con Dios. Por eso dice, el Dios de mi señor Abraham. Y de igual manera, los hijos, los hermanos de José, no tenían una buena relación. Y eran los patriarcas, De ahí van saliendo todo el pueblo de Israel. Ellos tampoco tenían una relación con Dios. Por eso dice, los siervos del Dios de tu padre, Jacob. Lamentablemente, ellos se sentían ajenos a Dios. Los judíos de igual manera. Por eso no podían decir mi padre, como decía el Señor. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, me estoy comparando, me estoy poniendo a la misma altura con Dios. No puedo hacer eso. Porque no tenían una relación directa, personal, estrecha con Dios. Ellos hablaban lamentablemente, como si no conocieran a Dios. No se sentían parte de los escogidos, parte de los llamados. Por eso, lamentablemente, pues hablaban de esa manera. Y los hijos de Israel habían visto las maravillas desde su juventud. Así es que no eran ajenos. Simplemente decidieron estar ajenos a Dios. Entonces, inmediatamente surge otra pregunta. Si estaban ajenos a Dios, ¿por qué los escogió? ¿Por qué si ellos habían decidido alejarse de Dios? ¿Por qué si se sentían tan cómodos en Egipto? ¿Por qué dejaron de acercarse a Dios? ¿Por qué los escoge Dios? Y de igual manera, la respuesta es sencilla, porque Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Porque Dios le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob, que después pues fue Israel, que de ellos levantaría un pueblo grande, que sería su pueblo. Y aún los judíos piensan que fueron escogidos por ser una nación santa, o por su buen corazón, o porque eran mejores que todas las demás naciones, o porque estaban por encima
de las grandes potencias que en ese momento estaban, y no. El Señor es muy, muy específico. Ahí la Escritura nos lo marca en Deuteronomio, capítulo 7, versos del 6 al 9. Fíjese bien cómo el Señor describe el hecho del por qué seguía con ellos, aun cuando ellos, como todas las demás naciones, habían decidido darle la espalda a Dios. Todas las demás naciones conocieron de Dios. Hay que entender que todas las demás naciones descienden de los 3 hijos de Noé. Entonces, ¿conocían de Dios? Sí. ¿Sabían de Dios? Sí. Pero todos los demás decidieron alejarse de Dios. Así es que dice ahí en Deuteronomio capítulo 7, versos del 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero fíjese bien el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró. Entonces, desde aquí ya nosotros podemos ver cuál es el objetivo. ¿Por qué? Porque lo juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estas palabras se las dijo en diversas ocasiones. Más adelante, en el capítulo 9, se los vuelve a decir. Y todo para que entiendan que no han sido escogidos por lo que fueran, sino por el amor de Dios y su fidelidad a sus promesas. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 9, verso 6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Pero con todo y eso, Dios les da la oportunidad de comenzar de nuevo. Porque de alguna manera ellos habían decidido que estaban tan a gusto, tan bien en Egipto, pero nunca vieron de dónde era la fuente de esa libertad que sentían en Egipto, de ese confort, hasta que ya sintieron la opresión. Por eso, entonces, después de ser un pueblo esclavo, ahora van a ser un pueblo en construcción. Y como Dios es fiel, Él cumple lo que promete, porque después de más de 400 años de esclavitud, el Señor levanta a un libertador. Y desde sus raíces nosotros podemos ver a una mujer temerosa de Dios porque confiaba en que después de la orden de matar a todos los niños, la fe de esta mujer cruzaría toda frontera e iba a impedir que de alguna manera su hijo corriera con la misma suerte que todos aquellos niños que mataron. De alguna manera ella confió en que había un plan y que ese plan daría resultado. Fue una mujer que confió en Dios. Y entonces de ahí surgió el libertador. De ahí surgió Moisés. Dios empezó a construir a su pueblo y empezó por Moisés, quien sería el libertador. Empezó a forjarlo porque desde su niñez fue elegido. Entonces, ¿cómo prepara Dios a un libertador?
cómo lo fue moldeando a este libertador. Una de las cosas que nosotros podemos ver, que él tuvo todas las oportunidades para ser alguien importante en Egipto. Pero una de las cosas que empieza él a tener desde su niñez, y por lo cual para cada uno de nosotros es importante que lo tomemos en cuenta, porque él fue enseñado, primero fue enseñado en todo en cuanto a sus raíces hebreas, incluyendo precisamente el temor a un Dios soberano. Ya después va creciendo y sí, entonces ya él va siendo educado dentro de toda la ciencia y la sabiduría egipcia. Y como vieron, pues que de alguna manera había esa habilidad, entonces fue enseñado para ser un líder, porque ellos pensaban que sería alguien grande dentro del pueblo de Egipto, pero pues nosotros sabemos que Dios tenía otros planes para Moisés. Así es que en su llamado al principio mostró indecisión. A Moisés también le costó el obedecer a Dios. Dios ya le había mostrado quién era, pero tuvo miedo. Fue indeciso. Y por esa indecisión, Moisés tuvo que compartir la gloria con su hermano Aarón. Así es que en su llamado y en su indecisión, de alguna manera él muestra varias excusas. Y algo que nosotros podemos considerar es cuando Dios llama a este hombre y le muestra su poder. Así es que lo que nosotros podemos considerar como sus excusas o pretextos, y de cual cada uno Dios siempre dio una respuesta. La primera excusa que él puso delante de Dios es: ¿quién soy yo para que yo vaya y hable? La segunda es: ¿cuál es tu nombre? Si me van a preguntar, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? La tercera es, él les dijo: no me van a creer. Ya están tan acostumbrados a la vida en Egipto. La número 4, no soy fácil de palabra. Y fue cuando Dios le dijo: pues muy bien, no eres fácil de palabra, entonces tu hermano Aarón es el que va a hablar. Tú le dices a Aarón lo que tiene que decir. Y ya por último, en la quinta, él le dice: Señor, envía a quien debes de enviar. Y el Señor le dice: pues te estoy enviando a ti. Así es que todas estas excusas que él puso, Dios siempre tuvo una respuesta. Pero fíjense bien, es algo bien interesante, porque fueron respuestas con amor. Le estaban poniendo excusas y pretextos a Dios. Y cada una de ellas siempre fue una respuesta con amor. Desde la primera, Dios le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Te estoy llamando a ti, Moisés, que vayas. Y punto. Porque soy Dios. Y porque soy el creador. Y porque si no te voy a castigar, etcétera, etcétera. Pero no. Él le dio oportunidad que él se desahogara, que sacara todos sus miedos, todos sus traumas. Y en cada una de sus pretextos siempre le habló con amor, pero también con determinación. Estaba forjando un corazón, no un robot, para que él tuviera esa convicción cuando llegara frente a Faraón. Así es que Moisés entiende que Dios ya había ordenado y que le tocaba a él obedecer. Y aquí es donde empieza a forjar a su pueblo, porque les va a enseñar por parte de Moisés quién es Dios. Aunque al principio no aceptaban del todo, porque de alguna manera pues habían sido más de 400 años que habían estado bajo el yugo de los egipcios. 400 años que se habían alejado de Dios.
Pero una de las formas en las que se les demostró que era el único Dios fue precisamente o a través de lo que hace Dios en Egipto, las 10 plagas. Y no solo porque empezó a mostrarles su poder, sino estas 10 plagas van derrumbando cada uno de los ídolos que ellos conocían como dioses. Cada una de las plagas era un ataque a las deidades, a los dioses, a las divinidades que los egipcios conocían como Dios. Por eso el Señor va atacando con cada una de las plagas al pueblo, para demostrar no solamente a su pueblo, sino también al pueblo egipcio quién era Dios. Por eso dice ahí en Éxodo capítulo 7, verso 5, Éxodo capítulo 7, verso 5, dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Así es que Dios empieza con las plagas a atacar a cada uno de sus deidades, de sus dioses. Así es que listos, porque son muchísimos. Y me di a la tarea de ver, aunque algunos nada más mencionan a la deidad o al dios egipcio más prominente, que normalmente es uno, pero ahora sí que nos dimos a la tarea de investigar, y son muchos, muchos dioses que tenían los egipcios. Así es que en la plaga número 1 de la sangre ataca a 4 dioses. El primero es Anuket. Anuket es la diosa del agua, la diosa del Nilo, especialmente de las cataratas de Asuán, región donde era especialmente adorada. También, bueno, tenían otras cualidades o defectos. También era diosa de la lujuria en la mitología egipcia. Así es que esa es la primera, una de las diosas que ataca o destruye. El segundo, Gnum, guardián de las fuentes del Nilo y también conocido como dios alfarero creador. Otro de las deidades que ataca es a Osiris. El Nilo era su corriente, se decía que el Nilo pues era su corriente sanguínea, entonces pues es lo primero que también ataca, y también al dios Api. Este dios era asociado al Nilo. La importancia simbólica del Nilo viene en la capacidad de generar riqueza. Ellos, los egipcios, pues se abastecían del Nilo para tener todo lo que era, tanto en su agricultura como en su ganadería. Así es que, pues, quitándoles el Nilo, de alguna manera, pues empezaba a atacar a estas deidades y también dejar a los egipcios sin su fuente, que era el Nilo. Entonces, este es el primer ataque que hace el Señor a las deidades de Egipto en cuanto a la primera plaga de la sangre. La segunda plaga, la plaga de las ranas, ataca a 3 o derriba a 3 deidades. La primera es Eket, esta diosa, la diosa rana, simbolizaba el estado embrionario en que comienza la germinación o el poder reproductivo de las aguas. Entonces, desde ahí empieza a atacar a ella. También el dios rana, Ek, que representaba el infinito espacial, y a la otra deidad, otro dios, que es Kek, el dios rana, que junto con su mujer, la diosa serpiente, pues representaban las tinieblas. Entonces, pues ahí ataca a sus deidades.
en forma de ranas. La tercera plaga que Dios muestra es la plaga de los piojos. Y aquí ataca a dos deidades. Al dios Heb, el dios creador, principio de vida y de fertilidad, y entonces personificaba a la tierra. Sabemos que cuando el Señor le dice a Moisés para que produzca los piojos, le dice pégale a la tierra, ¿sí? Y de ahí entonces se levanta la tierra y pues se producen los piojos, ¿no? Y ahí es donde hace un claro muestra de poder en contra de este dios Heb, que era representado como Dios o personificado como Dios de la tierra. Y también otro de las deidades es Set, deidad que personifica la tierra desértica o la sequía. Entonces, pues es parte también de lo que hace Dios o a la deidad que ataca. La cuarta plaga es la plaga de las moscas. Y aquí ataca a tres deidades. La primera deidad es a la deidad Huachit, y era la deidad en forma de insecto o de mosca. Otra de las deidades que ataca con esta plaga es la deidad de la renovación vital, y simbolizada por un escarabajo, Kefri. Y otra de las deidades es Sekhmet, la deidad representada en una leona. Era patrona del fuego, la guerra y la pestilencia. Entonces, pues ahí ataca a estas deidades. Después vamos a la siguiente plaga, es a la plaga del ganado, y en esta ataca a 5 deidades o a 5 dioses. El primero es a Nevis. Ese es el toro sagrado de la ciudad de Heliópolis, y representaba a Ratum o a Tum-Ra. Era el poder vivificante del sol, pero al principio pues era Nephis. Después otra de los dioses o una de las deidades que tenían era Ajet. Es la imagen de la pradera, en que en este caso era la diosa Vaca, indicándola por su carácter materno. Después también otra de las deidades es Ator. Era la deidad de la belleza, el amor, y estaba simbolizada por una vaca. Otra de las deidades es Amón, deidad adorado en todo Egipto. Era un carnero, era un animal sagrado. Y por último, Apis, deidad en figura de un toro. Entonces, de ahí también nosotros pues vamos entendiendo por qué Aarón formó un becerro de oro. Tenían muy presente a estas deidades. Ya después viene la plaga de la úlcera. Y en esta plaga va a atacar a otras 5 deidades o dioses. Y el primero es Serapis. Era la deidad encargada de la sanidad. A Isis. Ella era la diosa de la sanidad. Ella era la hermana mítica y la esposa del dios Osiris y la madre del dios Horus. Así es que pues ya
ustedes más o menos se van dando cuenta. También ataca a Sekhmet. Su ira era muy temida, pero si se conseguía apaciguarla, pues otorgaba a los adoradores el dominio sobre sus enemigos y el vigor, la energía, para poder vencer la debilidad y sobre todo la enfermedad. Entonces, pues otro de ellas es Sekhmet. Amenhotep, esa fue una figura que los egipcios tenían como una figura benefactora. Era como un faraón canonizado, lo vamos a llamar así, o para más o menos entenderlo, porque decían que poseía poderes curativos y que era intermediario entre el pueblo y sus dioses. ¿Sí? Entonces, bueno, él se dio todo ese título pues bueno, ya algunos egipcios o algunas, pues en algún tiempo se vio de esa manera, ya como un dios, aunque fue un faraón. Y también otro personaje fue Imhotep. Él era un curador o curandero típico, y también era conocido como Tot. Ya después pues se le dio ese título de deidad de la inteligencia dentro de la sabiduría médica, y también dentro del misticismo y el ocultismo, ¿no? Entonces, pues a él también se le dio ese título, siendo humano. En la siguiente plaga, que era la de granizo, aquí se va a atacar a tres deidades. La primera de ellos es Baal, y a él se le consideraba como el dios del cielo y de las tormentas. Otro de las deidades era, o más bien, esta era una figura, era Ajet. Era para favorecer el desarrollo de todos los vegetales que crecen en la tierra. Y a la deidad Nut, que era la deidad del viento y de la tormenta. Después tenemos la plaga de las langostas, la octava plaga. Y el primer dios es Anubis, porque él era la deidad de los campos. Y la segunda es el dios Min, o la deidad Min, que era la deidad de la fertilidad y la vegetación, y era protectora de las cosechas. En la penúltima plaga, que es la de la oscuridad, aquí sí pues ataca a muchísimas deidades. La primera de ellas es Wadjet, porque ella encarnaba el calor del sol. ¿Sí? Al siguiente que ataca es también al dios Aten, porque él era los rayos del sol. Se corporizaba los rayos del sol. Él era el que eran los rayos que llegaban y que daban el calor y la luz. Entonces, Aten fue el que también fue atacado, y también Nut, porque decían que diariamente paría ella al sol, que viajaba sobre su cuerpo, y entonces pues llegaba hasta la boca, y entonces pues desaparecía en su interior para que renaciera al día siguiente. Entonces pues era lo que ellos veían, ¿no? El movimiento de traslación, de rotación en la tierra, pues ellos consideraban que el sol pasaba por la diosa Nut, y
pues les daba el sol. Entonces, pues bueno, era parte de su ideología. También ataca a Menhit. Ella simbolizaba el poder de la luz y del calor y el viento del norte. A Neftis ella protegía al sol naciente, al dios Ra. Él es el dios solar de Egipto. Atón se representaba como un ser humano con cabeza de halcón y después subsistió como o fue transformado en un disco solar para que fuera proclamado como divinidad suprema. Y por eso en muchos de los símbolos que tienen los egipcios tienen un sol grande representando precisamente a esta deidad Atón. Anekbet, ella era la diosa solar, también tiene otras características que ahorita vamos a ver, y ataca también a Horus. Horus era el dios del cielo, es el halcón cuyos ojos se dice que son, o decían que eran el sol y la luna. Entonces por eso lo manifestaban a él como el dios del cielo, por el día, la noche. Y también había otro dios llamado Montu. Era el dios halcón, era un dios solar y antiguo dios de la guerra, el dios Montu. Y el dios Amón, aunque pues de alguna manera al principio fue un faraón, pero a él se le daba, también igual se canonizó, por así llamarlo, y entonces él fue el dios de los vientos, pero se fusionó con el dios Sol, y por eso pues terminó así con ese nombre, Amon-Ra. Después tenemos a Bastet. Ella representaba la personificación de los rayos calientes del sol y ejercía sus poderes benéficos. Y también pues a Isis, porque ella la simbolizaba el crecimiento y la seguridad de la vida. Entonces pues al atacarlo con la oscuridad, pues estaba atacando también la seguridad de la vida, porque no veían nada. Y también a Osiris, juez de la muerte y señor del faraón. Y en la última de las plagas que deja Dios mostrar fue la muerte de los primogénitos. Y el primero que ataca es al faraón, porque el faraón se consideraba o se autonombraba o autodenominaba a él como Dios hombre, Dios en la tierra. Así es que pues él siempre decía, yo soy el primero de este pueblo, yo soy el principal, y se consideraba a él como deidad entre su pueblo. También pues otra de las deidades que decíamos es a Anekbet, porque ella era también protectora de los nacimientos y sobre todo de la casa real. Era una mujer pues con cabeza de buitre. Otro de las deidades es a la deidad Bes, porque él era el protector de los niños y también de las embarazadas. Y también a Kepri, el dios que simbolizaba la resurrección. Y por último, al dios Ptah, que era el señor de la vida. Entonces,
No fueron nada más plagas porque se le ocurrió a Dios, sino cada una de ellas demostró su poder y demostró que es Dios. Aun cuando, o como ahorita comentábamos, que el pueblo de Israel cuando sale y quiere ver sus dioses, ellos lo primero que tenían en la mente es lo que había en Egipto. Por eso hicieron un becerro. Dios quería demostrarles quién es Dios, no nada más decir yo soy Dios y ya, sino que ellos realmente entendieran de corazón al ver su poder quién es Dios. Así es que ya después de demostrarles que lo habían olvidado al Dios todopoderoso, aún así Dios cumple su promesa. ¿Por qué? Porque salen de Egipto gozosos, alabando a Dios, mostrando, sí, gratitud por ser liberados de más de 400 años de esclavitud. Y Dios les fue demostrando una y otra vez que eran un pueblo rebelde. Aun cuando Él era fiel a la promesa de llevarlos a esa tierra que les había prometido, pero en su caminar por el desierto se dieron cuenta de que verdaderamente no confiaban en Dios. ¿Por qué? Porque una y otra vez mostraban desconfianza en Él. ¿No había comida? Dios les dio el maná. ¿No había agua? De alguna manera Dios les da hasta del lugar más imposible que pueda haber, de la roca les dio agua. Se cansaron del maná y exigieron carne. Y entonces Dios les dio codornices. Aunque sabemos que en ese momento murió muchísima gente. Pero eso era tan solo para mostrarles que este pueblo no estaba tan entregado a Dios. No conocían a Dios. Y por consiguiente, no lo amaban. Así es que para la siguiente, pues vamos a ver a un pueblo ahora sí en desarrollo. Pero les digo, todo esto pues es hasta la siguiente clase. ¿Por qué? Porque no acabaríamos. Todavía nos falta ver ahora sí a Cristo en todo este tiempo que el pueblo pasó en peregrinaje, en el desierto y cuando llegan a la tierra prometida, pero eso lo vamos a ver después. Así es que bueno, pues hasta aquí le dejamos. Dios les bendiga. Dejo el lugar.